Reafirmando su compromiso como aliada país, la compañía de combustibles Terpel ha puesto al servicio de Chiriquí la Fundación Terpel Panamá, con el propósito de promover la educación de calidad. Bajo un enfoque innovador y usando tecnologías de última generación, desde la Fundación Terpel Panamá educamos para transformar vidas en Chiriquí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez, y hoy, como todos los viernes de promoción de lectura, gracias a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete y la librería El Lector ubicada en Federal Mall. Y tenemos una invitada también amante apasionada de los libros, como todos los viernes. Estamos hablando de Tamara Ruiz. Tamara, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Poesías y Poetas. Hola Priscila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, ¿todo muy bien? Qué bueno, de verdad que muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda para venir a compartir del fascinante mundo de la lectura, de los libros. Antes de empezar, a que nos cuentes un poco de eso, vamos a recordar los teléfonos a nuestra audiencia para que reporten sintonía y se puedan hacer acreedor a un certificado de regalo gracias a nuestros amigos de Librería El Lector. Los números son el 7750440, 7750440 aquí en cabina, o por medio del WhatsApp 6563-1437, 6563-1437. También puedes reportar sintonía por este medio y, bueno, ser uno de los felices ganadores. Ya tenemos varios felices ganadores que han ido a canjear sus libros en la librería El Lector y, bueno, esperemos que algún día tengamos dentro de esos ganadores que estén aquí también compartiendo con nosotros sus lecturas. Tamara, desde muy pequeñita hemos visto, bueno, voy a poner en contexto a la audiencia. Tamara y yo nos conocemos desde el tercer grado, hace unos 30 años más o menos por ahí. Para no ponerlos a sacar cuentas. Y siempre te he visto con esa curiosidad por los libros. Me llamaba mucho la atención, lo hablábamos fuera de micrófono, que recuerdo estando pues adolescentes, pero todavía chiquillas, ¿no? 14, 15 años, que tú pues, comprabas tus propios libros, o sea, sacabas de tu presupuesto de la mesada, de lo que te daban para el recreo, y invertías en tus libros porque sí, pues porque simplemente te gustaba y querías invertir en eso. O sea, fue algo, eso te lo enseñaron en casa, creció en ti. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ay, sí, Priscila, qué montón de lindos recuerdos. Y sí, en efecto, siempre he tenido un gusto por la lectura desde muy joven y de hecho eso tengo que agradecérselo enormemente a mi mamá. Mi mamá en algún momento, cuando inicia su vida laboral, tuvo acceso a diferentes personas que tenían sus propias bibliotecas. Entonces, yo recuerdo muy claro, sabes que a veces a las personas nos cuesta recordar cosas, pero dentro de mis recuerdos más claros de haber estado aproximadamente en sexto grado, imagínate, eh, mi mamá regresa a casa con un libro de cobertura roja con su título en negro. Y me dijo como, ay, mira, te traje esto para que leas. No puedo recordar el título del libro, pero sí puedo recordar que su contenido o hacia dónde iba dirigido era una lectura ya para personas tal vez un poco más grandes, en donde se hablaba mucho de la religión y de tal vez algunas tradiciones de diferentes culturas. Me lo terminé prácticamente en 15 días y mi mamá me preguntó como si te gusta y si le gustaría que me trajera algunos otros libros más. Obviamente se fue al acuerdo, ella iba trayéndome libros, yo se los iba devolviendo y di con corta edad, definitivamente entre los 12 o 15 años, di con autores como Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez, por ejemplo, tuve en mis manos a los 15 años Noticias de un secuestro, que es uno de los libros que yo recomiendo con los ojos cerrados, nunca se me borró su contenido y creo que el tono, a pesar de que tal vez no era para gente tan joven, te hace
llegar a un punto de reflexión, de conocer sin tener que salir de tu país. Tal vez fui conociendo hasta un poco de la historia que íbamos pasando en Latinoamérica a través de esos libros, ¿no? Entonces, nada, no paré, realmente de allí conocí, usualmente iba por la lectura un poco más seria, conocí a Gabriel García Márquez, conocí a Isabel Allende, Pablo Coelho, y ya estando un poquito más grande, entonces conozco ya otro tipo de literatura un poquito más mágica. Yo soy una persona que soy fan de Harry Potter, después que un amigo me prestó un libro, terminé leyéndome 7 libros en menos de 3 meses, y vas conociendo y vas tomándole ese gusto, tu imaginación, cada palabra que el escritor pone, cómo tu mente la transforma. Entonces, realmente fui una persona que creció con eso y que lo disfrutó. Realmente cada libro que pasaba por mis manos, pues me regalaba horas en donde mi mente iba tratando de llevar esa historia y ponerle colores, ponerle caras, ponerle música. Creo que es uno de los ejercicios más lindos que yo he trabajado en mi vida y que toda la vida se lo voy a agradecer a mi mamá porque fue inicialmente de te traje este libro. Mira tú qué historia tan linda, ¿no? Y entonces ahí viene todo lo que viene detrás, que es esa conexión con tu mamá, pues a través de los libros, porque me imagino que después comentabas esas lecturas, que había quizás ese recelo de ella de, "Wow, esto no estará como muy avanzado para ella", porque Sí, son libros, seguramente. seguramente que sí, pero yo pienso que si ya el niño tiene esa curiosidad, pues es momento de mostrarle pues esa literatura, esos temas. Yo creo que yo recuerdo esos libros de portada roja, así como tipo tesis. Creo que Exacto, de eso. también tuve algunos por ahí por mis manos y sí, pues una lectura quizás un poquito controversial, pero lo interesante es que te abre la mente a otros mundos, a otras Exacto. tradiciones y te crea un pensamiento crítico tan importante hoy en día el pensamiento crítico porque pues nos creemos todo lo que salen en las redes y bueno, hay mucha Exactamente. desinformación, entonces los libros te abren la mente para pensar y decir, bueno, a mí me parece que eso no es por ahí o yo no estoy de acuerdo y saber defender una idea, así que Exacto. maravilloso. Qué bueno saber poner en contexto a la audiencia y bueno, hoy vamos a hablar de un clásico, pero es un clásico interesante. ¿Por qué? Porque el autor aún está vivo, aún está entre nosotros, está bastante activa porque es mujer, pero sin embargo ya su libro se volvió un clásico de tanto que ha sido leído, de tanto que ha sido traducido y que ha dado la vuelta al mundo. Cuéntanos de qué estamos hablando. Ese es uno de mis libros favoritos, si no es que el que marcó el inicio de mi gusto por la lectura, y es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. La Casa de los Espíritus, te voy a contar un poquito lo que significó para mí. Repito, fue tal vez la llegada a mis manos muy joven. Repito, puede estar entre los 15 a los 17 años. La primera vez, porque no lo he leído una sola vez, creo que ya voy para la tercera de darle la lectura a ese libro. Y fue la primera vez que tuve en mis manos digamos que el mix de poder tener un libro que te hablaba de historia, que te hablaba de una forma de escribir muy particular que tiene Isabel Allende, pero también con esos toques mágicos. Ese, para mí, fue el primer libro que tuvo esa mezcla. Obviamente ya con el tiempo ya tú vas diferenciando y obviamente te llegan muchas más referencias, pero para mí ese fue el inicio de ese mundo mágico en donde te hablaban de personajes con cabellos de colores, pero que tenían una historia, pero que de pronto tenían poderes, pero que de pronto estaban hablando de, como te digo, la historia que realmente marca Latinoamérica como tal o América como tal, de política, de feminismo. Y te repito, una edad en donde, sabes, no siempre a esas edades tenemos esa carga de información. Para Ujú. mí eso era extraordinario. Entonces, este libro se convirtió en mi favorito. De hecho, ¿Cuántos años siempre decía cuando tenías estaba, la primera vez que lo leíste? ¿Cuántos creo años que tenía, tenías? creo que tenía 16. Creo que tenía 16 16. y te lo digo porque siempre decía, cuando tenga mi casa, este es el primer libro que yo voy a tener en mi estante, porque me recuerdan muchas cosas lindas. De hecho, tengo el recuerdo de la carátula en ese entonces, porque obviamente se han hecho La tantas portada. ediciones, la portada, perdón, la edición era gris con la serie
de todos los personajes en colores en el centro. Era muy básica y fue de esos libros que mamá trajo, mira, este es el que toca esta semana y ese es el que te digo que, a ver, cómo Isabel Allende transmite lo que escribe es tan, digamos, detallista a la Detallista. hora de contarte cómo es un personaje, cómo se siente, cómo son sus ojos, cómo es con su cabello, qué piensa, por qué hace. Para mi imaginación era un deleite, por favor, que me dijeran, bueno, la esposa de tal persona tenía el cabello verde, olía de esta manera, leía, su cuarto era tal, reflejaba tal, o sea, era tan tal el detalle que podía venir a mi mente, que así mismo y en medio segundo estaba en mi mente montada justamente el escenario de esa El página que yo estaba cine. leyendo. Exacto, entonces, exacto, era un cine privado. Entonces, realmente, para mí fue ese inicio de conocer esa, pues, uno, esa capacidad, porque vas desarrollando una capacidad y entre más lees, más rápido, de poder montarte esos escenarios, de poder prácticamente, ella te hablaba de olores, de cuando alguno de los personajes cocinaba o hacía algún té, o sea, era tanto el detalle que yo personalmente quedaba maravillada. Y obviamente, pues con el contraste de que soy una persona que crecí con un gusto también por, no quiero decir que por la política, sino más bien por la historia, tal vez. Y ella contaba y dejaba reflejos de lo que en su momento, pues para ella era un momento político muy importante. Entonces, obviamente escrito por una mujer, que también te llega, ¿no? Tú como a los Sí. 16 años, wow, esta señora contándote estas historias en donde ponías a su familia, donde salvaguardaba el bienestar de ciertas personas, arriesgaban sus vidas. Entonces, como te digo, era una mezcla que creo que todavía en la voz se puede escuchar lo emocionada que yo estaba en ese momento cuando lo descubrí. Lo volví a leer ya teniendo tal vez 25 años en 2 días, o sea, también un tiempo récord. No sé, un día lo encontré y dije, ay, voy a volverlo a releer y, y no sé, tal vez cómo transmitírselo a otro tipo de audiencia, pero es como cuando ves una película que te encanta y la vuelves a ver y la vuelves a ver Ujú. y tal vez encuentras otros detalles y obviamente tienes más años y sabes más de historia y sabes otras cosas y le pones atención a esto. Oye, esta persona, yo recuerdo que puede ser tal general de tal época y tal vez le Exacto. cambiaron el nombre porque ya creciste, ya leíste, ya sabes otra serie de cosas. Y luego entonces creo que la lectura te da muchos episodios emocionantes y es tal vez el momento que te enamoras del libro, el momento en que tal vez lo vuelves a leer y en el momento en que tal vez te interesa saber quién lo escribió, porque son un montón de aventuras y un montón de historias que cuando aterrizas, has visto 3 historias distintas, por decirte algo, ¿no? Por ponerle una cantidad, porque al final, pues, pueden ser muchas más. Entonces, ya estando mucho mayor, me interesa saber quién es Isabel Allende, porque no Claro, ¿en qué solamente, contexto ella se encontraba? ¿Por qué escribió esto? claro, Porque se notaba eso en su tono, ¿no? Y bueno, Isabel Allende, pues que tiene una historia personal, pues que no pasa desapercibida tampoco, ¿no? exacto. Y una cosa curiosa también es que, bueno, este libro tiene su película y yo personalmente me gusta mucho el cine, pero tal vez por ese desarrollo que haces a tu imaginación, vi la película y dije, volvería a leer el libro 1000 veces más. Generalmente pasa eso con los actores, que llevan la película al cine y Muy tú los linda. ves que van saliendo con unas caras como de que sí, pero es que faltó esto que estaba en el libro, faltó esto, Exacto, no salió este personaje, esto lo cambiaron. Y bueno, la verdad es que es una adaptación a claro. al libro, o sea, tampoco puede ser pues tan Excelente literal. trabajo, es excelente trabajo, pero pues sí es, pues si te gusta mucho tu imaginación, al final tú le vas a poner caras distintas, otras anotaciones y bueno, el libro para mí 25 veces lo podría leer más. La película muy buen trabajo, pero pues recomendaría el libro. Pero mira que no fue en ese libro donde a mí me interesa saber quién es Isabel Allende. Yo seguí teniendo libros de ella en mis manos y leí 11 minutos, estando ya en 25 hacia arriba y obviamente ya tienes otro pensamiento, otros sentimientos. Y Isabel Allende escribe 11 minutos como un regalo para su hija Paula, ya siendo hija, ya teniendo, sabes, esa más, Siendo digamos, madre, ¿no? no, yo hablo desde el punto de donde yo lo leo, ya viendo, Ok. tú sabes, a tu mamá ya mayor
Y cuando termino de leer el libro, que también, o sea, te repito, es una manera de escribir muy particular que a mí me encanta, y ver cómo ella en ese momento transmite ese dolor como mamá, todo el esfuerzo, la espiritualidad, el amor, el dolor y el duelo. Yo digo, quiero saber quién es entonces Isabel Allende, por eso digo, han sido muchas historias, han sido muchas lecturas, mucho conocer, muchas aventuras, y entonces vas y conoces la historia de Isabel Allende, lees un poquito y dices, pues cualquier aventura del libro, pues Ujú. también su vida totalmente igual o más interesante todavía. Y bueno, cuéntanos algunos de esos datos curiosos que has podido conocer de Isabel Allende. Mira, de Isabel Allende me llamaba mucho la atención uno que pues en la época en la que se encontraba, y creo que para todo el que haya tenido la oportunidad de ver ese conjunto de escritores latinoamericanos, pues la mayoría eran hombres. Entonces, Exactamente. ella se abrió un camino muy importante, pero ella, cuando conoces su historia, inicia como podrías estar tú en este momento, radio, comunicación, siendo mujer, peleándose un espacio, con ideas que tal vez no eran las más, digamos, llevaderas en ese momento, siendo revolucionaria, por ponerle un Como nombre. digo yo, Entonces, pues abriendo trocha, abriendo, o sea, no es es fácil abrir trocha y con el machete ahí dándole, o sea, él es el que pone en el pecho. Exacto, vendiéndose para que le dieran espacio en una radio, vendiéndose para que la dejaran escribir y dándose un lugar. Y no solamente es ganarse el espacio, porque creo que ese es el punto inicial, sino entonces ser tomada en serio con sus ideas, con lo que escribía, con lo que ella quería compartir con la audiencia, pues digamos que eso fue un punto de partida en que ahora, luego de ver la escritora, digo, ah, bueno, de por ahí viene ese tinte de feminismo entonces en sus obras, ¿no? Porque realmente lo vivió. Obviamente también ella estuvo en una época muy complicada para su país, que fue Chile, pues para el tema de cuando estaban sacando a su primo, que era el presidente en ese momento, y que a pesar de ella no estar políticamente activa, obviamente, pues como todos sabemos a nivel de cualquier país, Sí. estás con un apellido importante, no puedes de pronto pasar desapercibido. Y ella dentro de Lo que sus. ahora se le llama persona políticamente expuesta. Exactamente, por más que digas, no, Y yo te no lo participo. preguntan si vas a abrir una cuenta en el banco, si vas de viaje, o sea, en todos lados te preguntan, ¿es usted una persona políticamente Exactamente. expuesta? Exactamente, y a veces tenemos el apellido, no nos interesa mucho el, digamos, el contexto, pero igual estás en cercanía con personas pues que tal vez tengan estos riesgos, ¿no? De estar en política. Eso fue lo que le tocó a ella y de hecho, dentro de muchas de sus biografías o de las personas que hablan de ella, la recuerdan como una persona que siempre estuvo ayudando a sacar a otras personas del país que estaban en riesgo de ser bueno, lamentablemente desaparecidas o secuestradas o por tener información que en ese momento pues iba en contra de lo que iba llevando el país. Creo que no importa el país, pero como siempre digo, ¿no? Todos somos hermanos en ese aspecto y recordamos esos momentos tan dolorosos como país que nos pudo haber tocado, ¿no? En Que mi caso, pues lastimosamente nos ha pasado, creo que a todos estos países de América Latina, creo que no hay uno que se salve de esa exacto. época, pues negra, ¿no? Para el país. Y creo que esa es una de las cosas que ese tipo de lectura te conecta, porque a pesar de que ella tenga, digamos, esos toques políticos o de historia de un país tan obviamente explícito como es Chile, cuando tú lo lees a nivel de Colombia, Panamá, o sea, todos estos países que pasamos, como bien lo mencionas por esto, pues te trae un hilo de nostalgia, te sientes identificado porque al Identificado. final pues, como digo, puede ser otro país, pero al final creo que todos pasamos por una historia muy similar. Y bueno, a ella le toca más duro que no todo el mundo le toca lo mismo, pero pues a ella sí le toca salir obligadamente de un país que amaba y dejar una familia, porque fueron reencontrándose poco a poco y pasar a un país como es Venezuela en su momento, porque obviamente como historiador en la historia, pues Venezuela no siempre estuvo en la misma posición y en ese momento de la historia era un país muy rico y acogía a muchas personas de afuera y una de ellas que ella habla con mucho cariño de ese país es ella, en donde pudo estar con su familia y es en donde escribe eh, La Casa de los Espíritus.
La Casa de los Espíritus inicia como una carta para su abuelo porque estaban a distancia. Y yo puedo imaginarlo, porque tal vez esto no está escrito en ningún lado, pero cuando tú, y como buena lectora y que pues cuando lees, muchas veces te gusta también escribir, empiezas contando algo y ya vas por la mitad del cuaderno, entonces creo que Mm. básicamente entre la nostalgia, la ansiedad, el miedo y también un toque de felicidad, porque al final está saliendo de una mala situación a otra, ella logra entonces una obra maestra como es ese libro que tampoco creo que haya estado en su mente que iba a ser lo que ha logrado ser en este momento, como bien tú dices, que tiene la dicha de verlo en vida, porque esa es otra cosa, no todo el mundo tiene la dicha de ver en vida lo que puede lograr una obra maestra como esta, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Y aquí voy a recalcar algo que es lo que nos une la literatura, porque escribir una carta a un ser querido es algo que en estos días, pues lastimosamente no se estila. Quizás hace unos años atrás todavía había eso de escribir una carta, de sellarla. Es que sería bueno volver a retomar unas prácticas de estas porque escrito, o sea, es mucho más puntual, o sea, las cosas, y también la emoción de recibir una carta, a Sí, veces como claro, puño y chévere, ¿no? letra. O sea, de que llegó el cartero o la voy a buscar y, ay, bueno, me escribió y esto, ¿no? Y aquí siempre incentivamos a las personas a que se den un tiempo para sí mismas y expresen lo que su corazón quiere decir por medio del arte, por medio de escribir, por medio de pintar, por medio de Claro. declamar, por medio de cantar, pero dejar salir esa expresión artística que todos tenemos. Y bueno, yo creo que este fue el caso, pues quizás de Isabel Allende, pues en un término de nostalgia, un abuelo que es una persona que generalmente es alguien muy, muy querido, alguien que le tenemos mucho respeto, escribirle una carta. Y bueno, ¿en qué desencadenó esto? Pues en este gran libro que ya, que como dije al principio, tiene muchas traducciones, se ha vendido muchísimo y ha dado pie a otras cosas, porque esto es lo interesante del arte, que una pieza inspira muchas otras, no nada más en su género, pues ha inspirado canciones, ha inspirado bailes, ha inspirado teatro, muchísimas otras cosas que también se dan que también se pueden contabilizar como el éxito que ha tenido la obra, ¿no? Claro, todas las variables y hasta los alcances que puede tener definitivamente en distintas aristas del arte. Y no solamente del arte, es para mí digamos, un éxito, un logro de un libro y ya sacándonos no solamente de que sean de grandes escritores, es que saques a una persona 40 minutos digamos que del caos que puede ser el mundo y que se centre y que realmente viva esa historia que tú plasmaste. No un libro, puede ser, como bien lo dijiste, es un poema, las personas que se sientan a escuchar música y pueden tener esa calma. Y yo creo, y ahorita que lo converso contigo, voy viéndole estos beneficios de ese tipo de desconexiones que tal vez estas generaciones se les complica un poco más. Y creo que es ahora cuando es mucho más necesaria, porque como te digo, esos espacios en donde tu mente es la que trabaja, es la que crea, no necesariamente de cero, estás leyendo algo que te está pidiendo que le pongas un color, que le pongas un olor, que le pongas, ¿sabes? Te está dando las indicaciones, pero sigue siendo tu mente la que tiene que trabajar y para poder hacerlo necesita dejar de escuchar tal vez la televisión de fondo. Y esas desconexiones creo que en esta época son extremadamente, no es que sean beneficiosas, son extremadamente necesarias. Ya Mira no qué estamos bonito en que elijas. qué bonito cómo tú lo interpretas, lo manifiestas. O sea, el libro te va dando la guía, pero también te invita a ti a ser parte de la Claro, historia, ¿no? así Desde es. tu contexto, desde tu posición. Me parece muy interesante ese punto de vista. Tamara, vamos a recordar los números para que los que nos están escuchando reporten sintonía. El 7750440, 7750440, el teléfono de aquí de cabina. Y por medio del WhatsApp, el 65631437, 65631437, para que usted pueda hacerse acreedor gracias a nuestros amigos de la librería El Lector de un certificado de regalo y canjearlo por un maravilloso libro que ojalá después vengan por acá también a comentarlo. Y también gracias a nuestros amigos de la biblioteca de Boquete. Tamara, ¿tú has ido por la biblioteca de Boquete?
Ay, sí, ya tuve el placer de conocerla el fin de semana pasado. Está lindísima. Oye, y tremendos premios tienes, la verdad que sí. Puede ser ese primer libro que te enganche a muchos más, a un muy buen hábito y a mundos que no todo el tiempo vas a tener la disponibilidad de tener. Así que, oye, ese regalo está buenísimo. Sí, claro que sí está buenísimo. La verdad que los oyentes lo aprecian bastante, están pendientes para, pues, para poder participar. Y qué bueno, pues, que haya empresas que crean también, igual que nosotros, que el arte, la cultura y la literatura nos hacen mejores personas, porque aquí confiamos en eso y mejores personas construyen mejores sociedades y eso es lo que todos queremos. Todos queremos vivir en un lugar mejor. Tamara, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted. Y al regresar, seguimos comentando La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Hoy viernes de promoción de lectura gracias a nuestros amigos de la librería El Lector y de la Biblioteca de Boquete. Vamos a recordar los números para reportar sintonía: el 7750440, 7750440 y el 6563-1437, 6563-1437. Y también tenemos que recordar a nuestros amigos de la Fundación Terpel, que muy pronto tienen noticias muy interesantes en cuanto a la educación aquí en nuestra región de Chiriquí, muy cerca pues de acá. Están haciendo una nueva aula interactiva. Muy pronto vamos a tener más detalles de eso para que usted también se entere de todo lo que la Fundación Terpel está haciendo por la educación en Chiriquí. Tamara, estamos de vuelta acá en este interesante tema de Isabel Allende, como ya habíamos mencionado, una autora que está vive ahorita mismo en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, Hablábamos exacto. fuera de micrófono, una de las curiosidades de Isabel Allende es que ella no nació realmente en Chile. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, estuvimos ahí conversando de que realmente ella nace en Lima, Perú, pero como hablamos de que tenía pues relaciones políticas en su familia, su papá era diplomático. Entonces, estando fuera es donde ella nace, pero obviamente pues deciden adoptar y quedarse obviamente con el país que siempre habían estado, que entonces tener la nacionalidad chilena. Pero ella nace en Lima, Perú. Exacto, me imagino que su papá estaba pues en ejerción de sus funciones diplomáticas y entonces pues se da pues esta ventana para ella pues tomar la nacionalidad chilena, que pues propiamente pues la de su familia. Pero es un dato interesante, es un dato Claro. interesante, ¿no? Porque también estando en ese contexto político-social, quizás también pudo regresar a Perú, quizás, o sea, tantas cosas que se pudieron haber dado pues aprovechando esa coyuntura de que al momento de nacer no se encontraba específicamente en Chile. Y bueno, ahora ya vive en Estados Unidos, sigue escribiendo, sigue estando pues activa. Por ahí vi, creo que hace un tiempo que ella se había tomado como un receso, como un espacio. Ahora, yo creo que la persona que escribe, es difícil que tú digas, no, es que ya no lo voy a hacer más. O sea, es algo que no se puede Sí. evitar. Debe eh, tener sus escritos por ahí, pero seguramente pronto da pues alguna sorpresa. Claro, y tuvo la oportunidad, de poder vender su historia, porque después estamos en otra época, con otra serie de maneras de comunicarse, y ella tuvo un espacio, ahorita no recuerdo la plataforma, creo que fue en su momento Prime, en donde ella compartió una pequeña biografía, creo que eran aproximadamente 6 capítulos, en donde te contaban un poco de la vida de Isabel Allende, ¿no? Dándole un poco de color, un poco de visibilidad pues a eso que estuvimos conversando, cómo estuvo pues en los medios de comunicación. Y creo que es un punto importante porque pues para estas generaciones o gente un poquito más joven que nosotros es mucho más fácil tal vez tener estos accesos a conocer a estos escritores y al final yo siempre digo que de la forma que sea que te animes a tener, como te repetía, ¿no? Este buen hábito, siempre es un punto a favor. Así que sé que tiene una serie por allí que te habla un poquito de cómo estuvo ese viaje de ser Isabel Allende, me imagino, ¿no? Una mujer que a las fechas todavía se presenta muy fuerte, tiene una presencia impactante y bueno, buenísimo tener ese tipo de modelos, ¿no? Para tú comentarle de pronto a tus hijos, a tus sobrinos, lo que puede llegar a ser, como comentabas tú en ese momento,
a una persona que le guste pintar, le guste, o sea, empezar creo que es lo más importante. No, definitivamente que un referente súper válido. Y no sabía que tenía una serie. Y es interesante, ¿no? Que Sí. también estas plataformas le den visibilidad a estos talentos. Yo pienso que en vida es que es bueno hacer esos homenajes. Y bueno, todavía hay mucho que aprender, hay mucho que comentar en ese contexto, como decías tú, pues de la situación política a la que lastimosamente pues no escapan hoy en día otros países de la región. Eso lastimosamente es como que se va turnando y hoy en día pues le está tocando a otros países como lo son Venezuela, donde vino ella, como lo es Nicaragua. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Como que no terminamos de aprender Claro, y cada pero cierto tiempo como que la ruleta cae y se exacto. vuelve, ¿no? Pero es por eso, y creo que es tan importante que estos aportes de la cultura o de estos medios de comunicación de ese momento, o estos historiadores, porque al final sigues contando historias, es que hay, como bien conocemos la frase, el que no conoce su historia está condenado a Ujú, repetirla. condenado a Entonces, repetirla. estos espacios, estas ventanas, tal vez es un poco difícil conocerlo en un colegio o en una escuela, pero siempre vas a tener estas herramientas en donde una persona puede hablarte de sus recuerdos, de lo que pasó o de lo que es su familia o de lo que recuerda, porque al final todos guardamos recuerdos distintos, una nostalgia distinta, pero que podamos compartirlo realmente, creo que es la parte muy sensitiva, muy importante para poder contextualizar y estar presentes de qué genuinamente está pasando. Ya no vamos a decir que Venezuela y Nicaragua nos vamos a tapar los ojos y que no es lo que es, porque ya sabemos qué es. Exactamente, ¿no? Sí, bueno, volvemos a lo mismo, el pensamiento crítico, ¿no? Que te da, por ahí dicen que el que lee vive varias vidas. Y yo pues Exacto. comparto ese pensamiento. Y sí, pues también como tú dices, el que no conoce la historia, lastimosamente, pues está condenado a repetirla y eso es lo que esperamos que no pase, pues que podamos aprender y utilizar esas herramientas que nos da la literatura. Exacto. Y bueno, ahí siguiendo con el libro, La Casa de los Espíritus, o sea, el nombre llama la atención, o sea, La Casa de los Espíritus. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a ese título? Es particular. Claro, ahí voy también al recuerdo de mi mamá. Tal vez me gustaría saber qué pensaba ella cuando me llevó un libro con este Yo tengo título. una pregunta, pero tu mamá leía los libros antes, oye, la mano, veía y qué bueno, coge este. Muchos de los libros los leyó antes, pero muchos otros no. Entonces yo me voy a llevar siempre la confianza que mi mamá tuvo en dármelos y que muchas veces luego me decía, cuéntame qué decía el libro. Claro, y la Eh, conversación que da después, ¿no? claro que sí, y yo creo que eso es a ver, un punto muy especial en mi formación que me atrevo con los ojos cerrados a recomendarles a cualquier persona que tenga acceso a un niño o a, a un joven bueno, a una mediana edad, que tú le puedas recomendar y hacer este tipo de interacciones, les soy testigo fiel de que queda marcado en tu mente y en tu corazón, así que se los recomiendo con los ojos cerrados. Pero No, y sí, también no la sé, confianza que eso da, ¿no? La confianza de poder exacto, hablar de temas que en tu realidad no es cotidiano, pero entonces ir desarrollando ese pensamiento crítico y también uno como adulto de repente ir corrigiendo claro, algunas cositas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente pues más joven que yo y cuando yo veo alguna cosa como que yo dije, sí, pero es que ponte a verlo desde este punto de vista y ponte a ver que sí es malo porque esto y lo otro y estás afectando a terceras personas, entonces ahí ya se queda como, pero si no se da, pues este libro no se da la oportunidad de desarrollar esa conversación y darte cuenta, pues cuáles son las cosas que hay que corregir en el momento. exactamente. Entonces muchas veces esperamos que sean los colegios los que hagan este tipo de interacciones cuando te dicen, hay que leer este libro en este, ya no sé cómo va, cuatrimestre, trimestre, bimestre. Ujú. Creo Pero que es un que, trimestre ya. pero sabes, y suena como más obligado a cuando sea tu mamá que te da un libro, te da el espacio que necesitas para leerlo y luego tú le tengas que contar. O sea, realmente tengo un recuerdo muy lindo de eso y te lo juro que algún día voy a volver con la respuesta de saber qué pensaba ella cuando eligió este libro con este título. Pero cuando llegó a mis manos, yo tuve muy altas expectativas y no era lo que yo estaba esperando y resultó mejor, Ujú. Tú te resultó mucho imaginabas mejor. algo como que ficción, me imagino. Mágico, o sea, la casa de los espíritus, llegué hasta a pensar que era de miedo, y cuando vas empezando y vas leyendo y vas viendo esa mezcla y te vas involucrando en el tema, pues, eh,
cuando terminas, obviamente, y tienes esta posibilidad de reflexionar y sentarte y dices, tiene el nombre preciso y exacto para lo que te está contando, porque es una carga de, como te digo, de nostalgia, de un amor por seres que están y los que ya no están. Sabes que ahora nos hablan mucho de linajes, nos hablan mucho de toda esta carga familiar que tenemos y que a veces no conocemos, pues eso es lo que te digo que ella era, o sea, para mí era una pionera porque ella te está hablando de eso, de todo lo que traía esos espíritus a la casa actual a la que ella estaba. No eran espíritus que eran de miedo, no eran temas de terror, eran todo eso que te enseña tu abuela, tu bisabuela, cosas que tú haces que no sabes por qué las haces, pero venían de tu, de tu linaje anterior y es muy lindo y también te deja ver también esos lazos que yo a este punto de mi vida le he dado mucha importancia y son esos lazos que creamos entre las mujeres, entre abuelas, bisabuelas, hijas. Ella también te deja ver ese, aunque tu abuela ya no esté, siempre está en un olor, en un té, en una comida, exacto, en cuando estás haciendo una trastada y recuerdas que tu abuela decía. Entonces, te lo juro, o sea, yo creo que el poder tener esas ventanas y verlo de esa forma, y en mi caso no haberse encontrado con lo que esperaba y poder decirte fue algo mucho mejor. Y te digo, hoy hablando, te lo digo así, hablando contigo, me dan ganas de volverlo a leer porque seguramente interpretaré una cosa totalmente distinta con 10 años de diferencia y una mente que tiene otras cosas, como todo, que se va llenando. ¿Cómo lo vas a interpretar ahora? Y eso también es lo bonito de los libros, que así como lo pongo en contexto de otras personas que les guste otro tipo de comunicación, como lo es el cine, mirarla cada cierto tiempo te da esa visualización de otras cositas, ¿no? Mira que mientras que te escuchaba hablar, bueno, se me vieron a la mente varias cosas y una es que tú puedes hacer como un post, un reporte de, o sea, eh, a los 15 años cómo vi la Casa de los Espíritus, cómo lo vi a los 25, cómo lo vi, o sea, Claro, cada 10 años y seguramente va a ser un ejercicio interesante y que dé pie también a que otras personas lo hagan, porque yo sé que como tú hay sido lectores que también se han leído un mismo libro varias veces y que tienen diferentes perspectivas. Y sí sería bonito, nosotros aquí siempre invitamos a la gente a documentar. Hoy en día es muy fácil súper, documentar por algún blog, por tu cuenta de Instagram, si quieres escribirlo, claro. pero dejarlo documentado, eso sería interesante. Y otra de las cosas que, bueno, yo tuve una relación muy cercana con mis abuelas, que ya no están, pues me pasaron a mejor vida. Y justamente ayer conversando con alguien, digo yo, bueno, como decía mi abuela, si la casa Claro, se cae, usted échese para un lado. Y en realidad las tengo muy presentes. Yo en mi diario vivir las recuerdo mucho y eso me recordó que yo escribí un poema para los que ya no están que se llama nunca mueren los que en tus recuerdos viven. Y es porque tú los tienes presentes, o sea, en la comida, en la música, en los bailes, en vez de una cosa, un olor, como dices tú, y tú, "Chuzo, esto era o sea, lo que hacía mi abuela". Y creo que las personas, porque sé que tú también, que tienen una relación, en tu caso todavía pues presente con la abuela, una relación estrecha, o sea, uno las tiene presentes en todos lados, pues, el regaño, o sea, cuidado con mi abuela no le va a gustar esto, ese tipo de total. cosas sigue presente pues en la actualidad, ¿no? Es algo que no se borra pues con la muerte que pareciera que es muy definitivo, pero no puede tocar tus recuerdos. Y eso es algo pues maravilloso. Tamara, en otra línea de ideas, yo quiero saber cuál es tu opinión como lectora. Hoy en día tenemos muchísimas plataformas que te dan resúmenes, que te dan todo. O sea, ya tú nada más hablas ahí a la aplicación, al teléfono. Y, o sea, dame los personajes principales o dame el resumen o dame el contexto o dame miles de cosas. Yo lo utilizo en el caso de, por lo menos ahora, cuando todos los viernes yo estoy hablando con personas que me hablan de un libro distinto, yo no he tenido la oportunidad de leerlos todos. Entonces sí utilizo como que resúmenes para saber llevar la conversación. Ahora, pero nada como tú tenerte el espacio para ti y poder regalarte eso de leer el libro y como dices tú, ver esos detalles de cómo se describe, porque los resúmenes no hablan de eso, de cómo Exacto. se describe un olor o cómo es la mañana en este lugar donde estaba esta persona. Entonces, tu opinión en cuanto a esto, pues, de la tecnología, cómo influye en la lectura. Mira, primero que todo, yo creo que las herramientas están para utilizarse. Definitivamente nos ayudan un montón. Yo
creo que tú me has visto cómo ando en el día y obviamente así como tú necesitamos un apoyo de que de pronto necesitas un resumen de algo, que te corrijan la escritura de otra cosa. eh, Son necesarias, son un apoyo muy importante. Sin embargo, yo creería que hay momentos y situaciones en las que genuinamente necesitamos, como te hablaba, que nuestra mente desconecte. Y para poder desconectar, como te dije, tenemos que estar lejos de una computadora, lejos de un celular. Tu mente tiene que trabajar, lo que no se usa pierde Lo totalmente, pues, obstruye. exacto, se desactualiza. O sea, y lo podemos ver, por ejemplo, yo no puedo vivir sin Waze. O sea, yo cuando esté donde esté, yo estoy usando Waze. Pero llega un momento en el que digo, tengo que apagarlo porque es que ya yo sé llegar a ese lugar, porque sigo apoyándome en una herramienta tecnológica, porque mi mente va a empezar a pereciar y va a decir, no importa, el teléfono lo va a hacer. Y por otro lado, ya te hablo como una persona que encontró en la lectura, creo que un espacio muy especial y que hoy batalla para poder respetarlo, porque pues tenemos todos, cuando vamos creciendo, vamos teniendo muchas otras cosas que hacer, proyectos, trabajos, compromisos, y se vuelve más difícil. Pero yo te puedo decir que fue tan bonita esa experiencia que tú la extrañas. Ese es un momento para ti, es un momento para que tu mente trabaje, para que esté tranquila, para que esté enfocada en una tarea que le están pidiendo, aunque no parezca. Eh, y creo que eso es un regalo que nosotros podríamos darnos a nosotros mismos más que una obligación. Sé que muchas veces vamos a empezar como obligados, como tengo que tener estos 15 minutos pero luego lo vamos a estar disfrutando. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, yo le tengo cariño, uso las apps, como te dije, uso las plataformas, obviamente. Hay libros que yo me muero por leer y que ya vi que pasó un año y no puedo, bueno, ni modo, me veo la película por lo menos para saber el norte. Pero yo creo que hay que guardar el espacio. Definitivamente, como les dije al inicio, como testimonio, creo que es un hábito todo lo que tenga que ver tal vez con el arte realmente, no solamente con la lectura, escribir es un hábito espectacular, leer. eh, Creo que condiciona tu mente para poder encontrar esos escapes. Hoy tenemos no quiero decirle un problema, pero tenemos una realidad de muchas personas con eh, un conflicto en sus mentes que crea ansiedades, que crea frustraciones que tal vez no sabemos manejar. Y estas herramientas que son tan básicas siempre van a poder ser la base de poder encontrar un mejor lugar en tu mente. Entonces yo creo que hay que guardarles el espacio, el respeto, tal vez para los que ya somos adultos, como le digo, guardar ese espacio tal vez de manera obligada y para aquellas personas que tienen acceso a gente un poco más joven, a personas que pueden funcionarles un poco mejor porque están un poco más pequeños, tratar de buscar la forma en la que se enganchen con eso. Yo personalmente tengo una prima que ya tiene veintitantos de años, con la que me acerqué estando muy chiquita y le dije, a mí me gusta leer, a mí me gustaron estos libros, me parece que a ti, por la edad y por cómo la conocía, te va a gustar Harry Potter. Y empezamos por ahí y ella tiene también su biblioteca, Isamar, está en su Ujú. biblioteca, ella ha leído muchas sagas, porque cada quien va a encontrar su espacio, esto no es que vas a leer documentales científicos si no te gustan, vas a encontrar un espacio, hay de todo. Y más chiquita, que es mi ahijada también, un día también le dije lo mismo, mira, a ti, ella le gustaba la magia, y yo voy con mi, porque sé que tal vez no todo el mundo va a tener esa receptividad que tuve yo en su momento con estos grandes autores siendo tan pequeña, entonces trato de que sea un poco más flexible, y con la más pequeña que es mi hija, que hoy tiene tal vez 8 años, también llegué con el tema de Harry Potter, le encantó, y es una niña que estamos también tratando de llevarla a ese mundo. Y sí se nota la diferencia en la comunicación, en cómo, porque obviamente tú estás leyendo, tu vocabulario crece, tu forma de ver las cosas crece, de cómo expresarlo, y eso, todo eso son herramientas que al final del día, siendo adulto, te van a ser totalmente funcionales para tu día a día o para cualquier conflicto que tú puedas tener laboral o personal. Van a ser siempre herramientas muy importantes.
Bueno, y tenemos que mencionar que lo está diciendo una persona que trabaja en recursos humanos, que tiene que saber después de todas estas habilidades blandas y cómo ayuda pues la lectura, y más si es desde pequeño. Ahora nunca es tarde, siempre lo decimos. Si usted, independientemente de los años que tenga, no ha empezado a leer, pues no vaya a empezar con el Quijote, ¿no? Usted le hace por lo menos el 100 periódico, años, una 100 años de columna soledad. diaria. Exacto, si no, no voy a empezar con eso porque entonces va a decir, no, eso que me dieron en la radio no era cierto. No, no es mágico, no, no me envolvió, no. Pero sí ir poniéndolo pues de a poquito, la poesía, los cuentos, a los que les Claro. gusta más pues la actualidad, pues las columnas, hay muy buenas columnas en los diarios locales e internacionales. Entonces sí, pues darte ese espacio. Mira que yo me había dejado de dar el espacio pues bueno, todo el caos de ser mamá y esto y lo otro y ta, pero ya, o sea, volví a decir, bueno, ya eso es una excusa, ya mi hijo tiene su edad y ya yo me siento pues en mi sofá, no sé, voy a leer este capítulo por lo menos, ¿no? Y mira qué curioso que bueno, decía la Madre Teresa, que no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están viendo todo el tiempo. Y bueno, te imitan, ¿no? Y entonces ya mi hijo también tiene su sillón, su sofá, y él también se sienta y también tiene sus libros y también pasa las páginas. Ahorita pasa las páginas, pero y ya Pero entonces ahí yo va. les digo, oye, ¿y qué dice ese cuento que estás leyendo? Y entonces él hace su propio cuento, ¿no? Entonces él empieza a hablar y yo digo, no, que aquí vamos, y eso es lo importante. Tamara, vamos a recordar una última vez los teléfonos para reportar sintonía, el 7750440, 7750440 y el 6563-1437 por medio del WhatsApp 6563-1437. Bueno, de verdad que qué amena esta conversación. Como ya lo mencionamos, nos conocemos desde hace muchísimos años, pero yo creo que no habíamos conversado así tranquilamente No. pues, sobre el tema de la lectura de los libros. A mí siempre me llamó la atención que tú, pues como dije al principio, sacabas de tu presupuesto, de la mesada y de lo que nos daban para la merienda, y tranquilamente te gastabas 5, 10, hasta Y $15 en un libro. señores, estamos hablando de mesadas de $1 al día. O sea, En ese tiempo, y $1 era hasta bastante, en ese tiempo era así, con 14, 15 años, que creo que era la edad en la que ya pues de repente nos dejaban salir un poquito más y ahí vamos al centro, a la librería, vamos o sea, lo que hace uno pues de lo que hacíamos en ese entonces de chiquillo, ¿no? Y sí sacaba, o sea, ¿cuánto cuesta? $12, ok, aquí está. Quiero este sí. libro. Y wow, o sea, me llamó la atención porque yo al principio pues no leía, yo lo comentaba aquí, yo empecé a leer ya de grande, a los 23 años quizás, pero bueno, nunca es tarde, siempre se va formando el hábito y es importante pues ese consejo, esa recomendación para los oyentes que si tienen acceso a una persona joven. No tiene necesariamente que ser de su familia, puede ser su vecino, puede ser, qué sé yo, el hijo de alguien que trabaje contigo. O sea, darle pues ese detallito, ¿no? Ese libro, oye, mira, leí esto y me gustó. Y tú que eres más joven, ¿tú qué piensas de esto? Y ir desarrollando pues esa conversación y ese pensamiento crítico que es tan importante hoy en día, pues para no creer todo lo que sale por ahí. Dice un meme que, o yo no sé si de dónde salió, pero yo lo vi en un meme que el que no lee corre el riesgo de creer todo lo que escucha. Y es verídico, porque cuando yo veo algo por ahí, yo digo, Exactamente. no, es que a mí me parece que eso no es así, o me parece que es falso, eso no puede ser por esto y esto. A veces me equivoco, a veces no, pero ya uno tiene pues la oportunidad de debatir y todo esto te lo da la lectura. Bueno, Tamara, muchísimas gracias de verdad pues por acompañarnos, por tomarte tu tiempo. Bienvenida siempre a Entre Poesías y Poetas. Yo siempre he dicho que tenemos que hacer así como una reunión de todos los asiduos lectores y estoy segura que de ahí van a salir cosas muy interesantes porque pues aquí tenemos personas que me han dicho que leen 50 libros al año y Wow. que, o sea, tú le dices, te dicen, esto, y se forma una conversación y un debate y una cosa y sí, yo sí estoy de acuerdo, pero no, es que yo con esto no estoy de acuerdo o sea, en verdad a veces yo no digo nada, nada más me quedo escuchando, porque es súper, súper interesante. Así que bienvenida siempre y bueno, te dejo aquí los micrófonos de Entre Poesías y Poetas para que pues te despidas de la audiencia y le des ese mensaje pues en torno a la importancia de la lectura.
No, no, al contrario, más bien yo muy agradecida por el espacio. Sí es cierto, hemos compartido muchísimas cosas en tanto tiempo, pero creo que nunca nos habíamos dado este espacio, digámoslo entre comillas, laboral para conversar. De verdad que siempre que converso contigo, te lo digo, me parece que estos espacios son extremadamente necesarios, porque pues como te comentaba al inicio, siempre es importante, no vamos a aprenderlo todo nosotros solos, siempre es importante escuchar de otras personas y tomar lo que realmente pues nos pueda funcionar. Mira que yo me voy con eso que me dices, que tanto te llegó ese recuerdo de esa actitud que viste de mí en el colegio, porque yo no lo recordaba, literalmente yo no lo recordaba, sí sé que me gustaba leer, pero no recordaba que en efecto sí sacaba y ahorraba porque quería comprar ciertas cosas, ciertos libros para tenerlos. Y ahí creo que está ese punto justo que dijiste de que nosotros a veces hacemos cosas que no sabemos a qué nivel impacta a otras. Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo con el tema de la lectura. Hay muchísimo, o sea, el mundo es demasiado grande. Estamos hablando de que hay un montón de idiomas, hay un montón de culturas, hay muchísimo por conocer y no vamos a tener posiblemente el tiempo para verlo todo, pero un libro siempre va a estar a una distancia muy corta y a un tiempo también bastante corto de poder darte a conocer todo en, en una sola cosa. Entonces, siempre va a ser un buen hábito, siempre va a ser una buena forma de escape, siempre va a ser una forma de, como les dije, crear una comunicación más asertiva, mucho más certera. Creo que un libro nunca va a ser un error, realmente. Entonces, ponerlo en las manos de gente que viene en esta generación va a ser siempre un buen granito de arena de nuestra parte y obviamente nosotros también cultivar eso. Como siempre les digo, yo no me considero una lectora de wow, pero sí es algo que disfruto mucho y que me cuesta en el día a día poder guardar ese espacio, pero creo que es una de las cosas más saludables y más amorosas que puedo hacer conmigo porque lo disfruto. Entonces, si tú encuentras tal vez en la lectura un espacio que te funcione, chévere, y si te abre ventanas a otras cosas como escribir, pintar, no sé. Cualquier espacio que te abra que sea saludable para ti siempre va a ser un punto positivo. Así que, ¿cómo no darle esa confianza a poder decir que leer es algo que va a beneficiarte siempre? Obviamente, pues tener cuidado con lo que le vas a dar a los niños de lectura, pero si ya tienes esta parte pues manejada, siempre va a ser chévere. Y más bien invitar a esas empresas, como veo que estás haciendo estos tremendos premios, a que se unan porque creo que estos espacios son totalmente necesarios para Chiriquí, para la gente joven, para la gente realmente no importa la edad, porque siempre es importante tener estos espacios para conversar, para debatir, para hablar de historia, para conceptos, para cómo lo tomas tú, cómo lo tomo yo, cómo lo percibiste tú, cómo lo percibí yo, cuál es mi experiencia, y tener digamos que esos respaldos de las empresas privadas en que te siguen motivando este tipo de auspicios, creo que son súper importantes, así que más bien felicitar a los patrocinadores. Priscila, felicitarte porque tienes un espacio súper chévere y bueno, nada, cuando me vuelvan a invitar, feliz de estar acompañándolos. Prisi es mi amiga de toda la vida, creo mucho en el proyecto que tiene, así que nada, invitarlos a que sean parte, a que sigan escuchando y que bueno, que demos ese granito positivo de arena para esta comunidad tan bonita que estamos creando. Ay, muchísimas gracias, de verdad, hasta que casi se me salen las lágrimas aquí, y lo que no están viendo. Muchísimas gracias, Tamara, pues nuevamente por pues, tomar tu espacio para compartir un poco de tu experiencia como lectora con nosotros y sobre todo pues a seguir motivando el hábito de la lectura. Gracias a ustedes también por estar en sintonía, yo me despido. Será hasta el próximo martes. Los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3. Reafirmando su compromiso como aliada país, la compañía de combustibles Terpel ha puesto al servicio de Chiriquí la Fundación Terpel Panamá, con el propósito de promover la educación de calidad. Bajo un enfoque innovador y usando tecnologías de última generación, desde la Fundación Terpel Panamá educamos para transformar vidas en Chiriquí.